Hacer teatro hoy es un hecho heroico y no sirve de nada si no sabes qué historias se van a contar y desde dónde uno las cuenta. Nos acompaña alguien que lleva una gran trayectoria consolidada intentando resolver estas preguntas a través del escenario, a través de la dramaturgia, de la poesía o del cine. Ella no solo es directora escénica, además es profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, donde tuve la suerte de tenerla como docente en un par de asignaturas, y además imparte clases en la Escuela de las Artes TAI. Ha fundado Baraca Teatro en Madrid, donde ha podido transitar en la creación de espectáculos clásicos y ya empezando a hacer unas propuestas más personales con un lenguaje propio a través de lenguajes poéticos y sensoriales. Es un espacio con alma, es una especie de oasis, como dice ella, un sitio donde no solamente hacen sus espectáculos teatrales, sino que además tienen un gran plan de formación del actor con su colaborador José Manjón, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Encontrarme con María Caudevilla es encontrarme con una persona que ha tenido esta proyección y esta trayectoria de resiliencia, de trabajo, de artesanía, de oficio durante todos estos años, intentando solventar estas respuestas a través de sus espectáculos escénicos, y no solamente escénicos, porque además ella es poetisa, dramaturga, docente. ¿Qué más de María podemos decir? ¿Qué más podemos decir de María? Si no la conoces, pues ella es un poco una artista total. Y para que te hagas una idea de quién es María Caudevilla, aunque es complicado hacer un vídeo sobre María Caudevilla, y yo he tenido la oportunidad de tener esta conversación con ella íntima, donde hemos hablado de cosas tan importantes como es la relación con el público, cómo trabajar con los equipos creativos, además de qué es la aportación, ¿no?, que ella da a su teatro y su mirada. Me gustaría ponerte en contexto y quisiera hacer referencia a 3 de los últimos espectáculos. El primero es La Selva de Miranda, un espectáculo que ella misma ha adaptado dramatúrgicamente desde la mirada del único personaje femenino, Miranda, en la versión de Shakespeare de La Tempestad, que fue reconocido con el primer premio en el 27º certamen de directoras de escena de Torrejón de Ardoz. Ese rigor y le otorga ese valor al trabajo y a la trayectoria de María, sin duda. Ella se sumerge en el concepto del perdón como única vía para cambiar el ciclo de violencia que atormenta a los hombres desde el comienzo de los tiempos. En segundo lugar, Pinocho, Anatomía de una mentira, donde palabras de la autora, que es una historia que esconde en su simbología una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y la propia identidad. Y por último, El sueño de Lorca, o El sueño de las manzanas, que seguro que te suena. Fue un espectáculo que fue muy reconocido hace algunos años y que fue nominado a 3 premios Max. Ahora lo han recogido y han dicho, pues vamos a hacer una cosita un poco más pequeña, pero que sea pequeña no quiere decir que no sea igual de intensa. Si hay algo en el teatro de María, es ese teatro sensorial. Ahora está adaptada a 2 intérpretes nada más, ella misma con su colaborador José Manjón, y van a hacer este espectáculo el día 14 de febrero en Madrid. Te animo a que si estás en Madrid, por favor, no te la pierdas. Te dejo debajo del vídeo el link para que puedas apuntarte lo antes posible, porque sé además que el público se está quedando fuera y casi que ya no hay espacio. Así que si estás en Madrid, por favor, no te pierdas esta oportunidad de acercarte a Teatro Baraca, porque te van a acoger desde luego con los brazos abiertos. Cada artista tiene una forma de hacer y es muy importante para actores y nuevos directores que tengan una mirada abierta y que puedan también inspirarse en estos referentes que tenemos ya consolidados en la escena en España. Hablar con María es hablar que no hay fórmulas mágicas. Intento siempre como, a ver, dame la clave. Y este proceso de ella tan hermoso y tan bonito que tiene en su quehacer, sobre todo es un amor al oficio, un labor de artesanía, de trabajo muy responsable con lo que hacen y muy comprometida con el mundo y con su aportación al teatro. Si te interesa el teatro desde el punto de vista del pensamiento, del oficio, del saber hacer, del rigor, esta conversación te va a interesar. Quédate porque no te la puedes perder. Muchísimas gracias por haberme dedicado este ratito, porque de ti aprendemos y además nos das muchísima inspiración. Bienvenido a Be Acting Lab. Bueno, bienvenida a Be Acting Lab, María. Muchas gracias por esta invitación para esta conversación sobre teatro.
Quiero Las que tú presentar a tienes, María Beatriz. para aquellos que no la conozcan. María y yo nos conocimos en la Universidad Internacional de La Rioja, donde ella imparte 2 asignaturas, Sistemas de Interpretación e Investigación. Y bueno, tiene una carrera artística impresionante, aparte de ser investigadora teatral, es pedagoga, ha sido actriz, escritora. Te graduaste como doctora internacional en las artes escénicas en la Universidad Complutense de Madrid. Tienes una investigación sobre Katie Mitchell que es maravillosa, se la recomiendo a todo el mundo leerla porque es fantástica. Y bueno, yo creo que aparte de toda tu trayectoria como pedagoga, como escritora, como incluso en el cine, ¿no? Tienes algunos cortometrajes también donde creas tus propias historias. Creo que la parte artística, ¿no? Y compaginar esta parte académica con la parte artística ha enriquecido muchísimo tu trabajo, ¿verdad, María? Sí, así es, también porque en el campo de la dirección y la dramaturgia, pero sobre todo la dirección no ha sido mi campo de estudios. Entonces, en el momento en el que empiezo ya a investigar o a retomar, ya con, ya con otra solera, ¿verdad? Ya con otras tablas, pues me ha venido muy bien. Para mí es como, yo lo llamo como echar raíces, ¿no? De pronto saber un poco de dónde venimos, eh, a, ¿no? A hombros de qué gigantes nos subimos, eh, por qué y para qué surgen diferentes maneras de despejar la vida o de contar las historias, ¿no? Porque a lo mejor en el fondo las historias se repiten, o sea, no hemos cambiado tanto lo que contamos, pero sí cómo lo contamos y con qué medios los contamos. Entonces, bueno, ir viendo cómo los seres humanos hemos ido buscando la manera de contar estas historias y llegar a, sobre todo en las escénicas, que es en el directo del acontecimiento, y llegar al público del presente, que es un poquito diferente quizá al lenguaje audiovisual, aunque venimos de lo mismo, ¿no? Que es de contar historias a un público. María, ¿cuáles han sido tus referencias desde que empezaste a formarte como actriz y cuáles han sido tus referencias, tus puntos de apoyo, donde has encontrado esa llama como artista para encontrar tu vocación dentro del arte escénico, no salir del arte escénico y haber podido encontrar la manera de sobrevivir en el arte en todas las facetas que desarrollas? ¿Cuáles han sido tus referentes? ¿Cómo fue esa llamada? Porque creo que para los jóvenes actores que ahora quieren que quieren entrar dentro del ámbito teatral y que tienen que desarrollar ese ideal, ¿no? Como ese para qué del que tanto hablamos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿De dónde vino esas referencias de María Caudevilla? La pregunta puede ser muy inspiradora porque vivimos tiempos en los que se habla mucho de encontrar la maestría interior y por supuesto que está muy bien tener la propia voz. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertos maestros que nos ayudan a conectar con nuestro propio maestro interior con más facilidad, ¿no? Entonces sí está muy bien tener esos anclajes, estos referentes. La verdad es que yo tengo la suerte de, o el ímpetu, ¿no? De haberme dejado llevar por lo que siempre me ha gustado hacer. Y yo la verdad es que desde niña me interesó el contar historias sin ser consciente, pero yo jugaba a esto desde bien pequeña, a generar espacios, construir historias, disfrazar a quien pillara, a mis primos, a mis amigos, ¿no? Y contar historias. Y si pienso ya en esos tiempos, pues yo creo que también por la educación que tenía, yo creo que pues hay muchos referentes, por supuesto, en el cine, pero yo enseguida, en el colegio al que iba, nos llevaron, yo creo que El sueño de una noche de verano fue lo primero que vi y me impresionó mucho el escénico, ¿no? Y luego tenía mucha cultura mi colegio de musical. Entonces también yo creo que este lenguaje híbrido, ¿no? En donde hay canto, donde hay magia,
donde hay música, ¿no? Donde hay baile, me ha perseguido porque yo empecé en la danza. Y después ya cuando empiezo a estudiar artes escénicas, en la línea de la interpretación, pero bueno, porque me fue llevando por ahí, porque me interesaba la escenografía, me interesaba la dirección, pero me fue llevando por ahí. Claro, yo viniendo de la danza, descubrí muy joven, también porque vino aquí al Real, descubrí a Pina Bausch. Y yo vi Nelken, Claveles y dije, ¿qué es esto? O sea, no, yo sin tener idea, tuve también la suerte de tener una profe durante el estudio del grado que venía de la danza y nos presentó a otras compañías de danza teatro como Deviate o La La La, Human Dance. Entonces yo encontré en la danza teatro un lenguaje con el que me sentía muy afín y, y no dejé de alguna manera de estudiarlo. Eh, y luego, dentro de lo que es la dirección, también, bueno, Rafael Fuentes nos llevaba a ver todo lo que se estrenaba en el entonces Teatro Olimpia y, bueno, igual, todo lo que tenía que ver con, bueno, vino Macunaíma, por ejemplo, que es muy gestual, igual me quedé muy impresionada, muy fascinada. Siempre me llamó mucho algo más físico, la verdad. Y luego a nivel de dramaturgia, bueno, pues yo creo que Shakespeare siempre acompañó. Eh, Siempre me conmovió mucho Anton Chekhov, siempre me conmovió especialmente, y Lorca. Bueno, Lorca es como mi fiel compañero de batallas. Esos fueron así mis referentes más jovencita. Luego ya, pues cuando empiezas a indagar, cuando empecé a indagar más y a descubrir a través del máster o del doctorado, realmente esos referentes y luego también del cine, ¿no? Eh, más físico, menos literales, ¿no? Donde se hibridan los lenguajes, como todo lo que es la nueva danza en, en, en Holanda, en Bélgica, todo esto me ha interesado siempre una barbaridad, la verdad. Y luego no he podido dejar de ser fan del teatro inglés, la verdad, del mainstream, ¿eh? O sea, ¿no? Es que me parece que hacen las cosas, no sé, muy bien, o sea, no pierden el foco de la creatividad o de algo importante que tiene que ver con conectar, no meramente entretener para mí, meramente entretener no es para mí, pero me parece muy bien que haya un teatro de entretenimiento y que lo importante es que la gente venga al teatro, pero necesito que haya algo más sin perder esa intención, ¿no? De que venimos a pasarlo bien y a compartir un buen rato, ¿no? No me interesa mucho el teatro que se queda solamente en algo muy intelectual. Me aburro. Yo necesito pasármelo bien. Realmente como directora, cuando presentas tus espectáculos, ¿cuál es tu relación con el público? Entiendo que Mm. el teatro es por supuesto, es un lugar de encuentro, es de comunidad, pero ese eje especial con el público, María, esa conversación que tienes con el público, cuando dices que no es entretener, es más hacerle reflexionar, supongo, es más hacerle testigo de lo que está sucediendo. ¿Cómo es tu relación con el público, María? Pues echando la vista atrás, siempre le tengo en cuenta. No he tenido un solo espectáculo en el que no rompa la cuarta pared. Más o menos, pero bueno, hay momentos en los que es importante esa cuarta pared porque generamos esa empatía. Y al mismo tiempo no hay nada de lo que yo haya dirigido donde no haya tenido un encuentro directo con el espectador. Me gusta mucho, me gusta recibirle de alguna manera también. No sé, hacer evidente que está participando de lo que está sucediendo en ese momento. Me gusta, ¿no? Decir, ¿no? Sé que estás aquí y sé que estamos compartiendo esta cena, aunque la hayamos cocinado y llevemos cocinándola X tiempo, ¿no? Pero te lo estoy dando a ti y no a otra persona, sino a ti en este momento, hoy, ¿no? Eso abre también un poco esa sensación de vida en el escenario, ¿no? Porque cuando tenemos una cuarta pared y hacemos una separación donde es una realidad que no está existiendo en el momento y en el ahora, ayuda mucho, ¿no? A que el espectáculo
tenga esa viveza. A mí personalmente me gusta mucho, eso y también cuando estoy como espectadora también me gusta mucho que me tengan en cuenta y que quizá tiene que ver con, o sea, estoy haciendo un poco también pensando en voz alta. Eso que digo de ese teatro británico, ¿no? De ese teatro en el Globe, ¿no? Donde yo sé que tú estás ahí, ¿no? Y estamos en este acontecer y hay momentos en los que, bueno, sabiendo que estás ahí, ¿no? Vengo un momento a tener algo íntimo, ¿no? Que sé que me estás viendo, ¿no? Siempre soy consciente, pero de pronto necesito ese espacio para, bueno, generar otro tipo de emociones. Eh, y al mismo tiempo, sin perder de vista al espectador. También he tenido la ocasión de ver espectáculos donde se respeta ese añadido, ¿no? Que es relativamente tardío, ¿no? La creación de la cuarta pared, ¿no? En esos espectáculos más naturalistas, más puros, porque realmente la historia del teatro que, ¿no? se remonta muy atrás y realmente la cuarta pared es algo muy reciente, ¿no? De hecho, no sé si es tan correcto decir cuando eliminamos la cuarta pared, porque no es algo que se elimina, es algo que se añade Ujú, realmente, ¿no? ujú. Entonces, en realidad tendríamos que hablar de añadir una cuarta pared. También he disfrutado, ¿eh? O sea, cuando he visto espectáculos donde hay una cuarta pared, he podido disfrutar, no es algo que yo rechace. Sin embargo, me doy cuenta que cuando yo soy la que creo el espectáculo, no se ha dado esa situación en la que yo necesite levantar una cuarta pared con el espectador del inicio a fin. Sí en algunos momentos. Pero creo Es que como, nunca le digo al actor que se olvide de que hay alguien ahí. no sé, tiene que ver con la maestría del actor en ese sentido, ¿no? Estás Sí. abriendo el hecho ficcional, no hay una cuarta pared, no es un teatro naturalista de la representación donde es una realidad aparte y eso puede provocar, a lo mejor en tu experiencia, que el actor quizás a veces como se olvide del espacio en el que está e intente solamente actuar al público. Bueno, imagino que también tiene que ver mucho con esa seguridad. Creo que eso se puede dar tanto con esa cuarta pared como sin ella. Que de pronto te encuentres ilustrando, porque mirándote te están mirando, o sea, no te No lo olvidas. podemos evitar. Sí. Puedes, claro, o sea, quiero decir, somos conscientes de que tenemos una serie de personas observándonos y además la claridad de la acción, incluso en un modelo naturalista, ¿no? Con esa cuarta pared y más puro, digamos, también estamos teniendo en cuenta si el patio de butacas es para 500 personas o es para 50, ¿no? Porque tenemos un nivel de irradiación, digamos, mayor si el espacio es más amplio y más grande, ¿no? Entonces, podemos caer también en de pronto ilustrar ciertas acciones, sobre todo además con el paso también si tienes la suerte de hacer muchas funciones, también puede pasar, ¿no? Que de pronto algo se vuelva mecánico y perdamos el referente de con qué sutileza requiere una acción y qué precisión y qué es de más, ¿no? Ese nivel de sutileza puedes perderlo, ¿no? Con la repetición. Esto es lo que buscaba también Stanislavski, ¿no? Buscaba, eh, ¿no? Esa honestidad en la acción diaria y con el paso de las funciones, eh, pues más, ¿no? Lo que creo que quizás es en ese camino de buscar la honestidad, que no necesariamente, vamos, yo así lo pienso yo, no tiene que ver tanto con tener explícitamente en cuenta al espectador en un montaje o no, sino con, con la honestidad de lo que está sucediendo sobre el escenario y a quién me estoy dirigiendo. Entonces, pues mira, estoy pensando en lo que estamos haciendo ahora, que lo estamos haciendo pues para 50 personas, dos filas de asientos, algo muy cercano, donde no hace falta mucho para llegar, porque estás viendo permanentemente la reacción del espectador, que tenemos luego encuentros con el espectador y es fascinante porque algunas funciones dices, es que yo estoy viendo que hay cambios, ¿no? de un personaje a otro y estoy viendo que es que está, o sea, llega tan rápido
que casi que me sorprendo diciendo, pues si ha llegado antes el espectador que yo, no tengo que dar más, ya lo ha ya he entendido y solo he bajado una ceja y ya ha llegado, ya lo noto, porque les estoy viendo, Qué ¿no? interesante. Entonces es casi que al revés, es imposible perderse, sobre todo ahora que sí que estoy, ¿no? Actuando, es muy complicado perderse y ser deshonesto porque lo que te están reflejando lo estás viendo. No tienes un patio de butacas a oscura, lo estoy viendo y no puedo esconderme, ¿no? Es muy Sí. curioso, ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, es esa conexión total con ese trabajo sutil de decir, estoy siendo, o sea, no estoy dando de más, ni tampoco de menos, tampoco me estoy quedando nada, ¿no? Para, Ser ese canal, ¿no? es verdad que tu teatro es, o lo que yo vi de Pinocho es para un espacio como más pequeño, pero eso no quiere decir que no tenga la grandísima intensidad, ¿no? Dentro de lo que proponen los actores entre ellos y cómo generas ese proceso creativo, que me Mm. parece tan fundamental, porque al final estás hablando tú misma de tu propio resultado, pero eso es una cosa que tú también construyes como creativa, ¿no? Cómo hacer que eso, que esa sutileza en la atmósfera y ese trabajo de los actores, que luego ellos hacen sus relaciones con el espectáculo o con el espectador directamente, pero ese proceso creativo, María, es una cosa preciosa, ¿no? Es una cosa, es un sitio que lo cuidas muchísimo. Creo que ¿cómo lo trabajas eso? Yo sé que seguramente yo te he visto trabajar y al final es una creadora creando en ese momento y muchas veces no estás de una forma consciente observando cuál es tu mismo proceso creativo, ¿no? Pero lo que yo he podido ver Claro. es muy de también escuchar al equipo que tienes delante de ti, cogerlo, ¿no? Con todas esas eh, grandes cualidades que tienen cada uno, utilizarlo, ¿no? Como una pintora. Yo cuando te Mm. vi y tuve la suerte, ¿no? De poder echarle ojito muy pequeñito dentro de tu trabajo, me dio la sensación de cómo, de que tú misma, ¿no? Cómo coges los pinceles con la música, con la relación con los actores, cómo los escuchas, cómo te proponen. Es un trabajo, no sé si antes, por supuesto, tienes que hacer un trabajo creativo, ¿no? Cómo vienen esas ideas, cómo viene ese conflicto que quieres contar y cómo lo vas transmitiendo a todos los dirigentes, a todo tu equipo de creación. A ver, sí, es verdad que lo que tú dices, ¿no? Em, que alguien que viene de fuera, ¿no? Puede seguramente encontrar una metodología en mi manera de trabajar mejor que yo, que estoy en ese momento, ¿no? Pero bueno, algo, un poquito voy conociéndome un poquito mejor y yo lo que veo, si me observo, que yo soy una persona bastante sensible, entonces a mí pues supongo que como a todo el mundo, ¿no? Pero vivo los conflictos con mucho dolor y mucha tristeza, ¿no? Entonces, bueno, también tengo un sentido de la trascendencia, del paso por la vida muy fuerte. Entonces, me da me produce mucha tristeza en los conflictos de la vida, ¿no? Las dificultades que tenemos como seres humanos. También, mm, bueno, cómo ir integrando con el paso de los tiempos, ¿no? De todo este idealismo, ¿no? Este platonismo que llevo yo ya de serie, pues poco a poco voy comprendiendo que casi más se trata de amar, ¿no? Esta humanidad, ¿no? Esta contradicción, más que intentar alcanzar ningún ideal, ¿no? Porque yo misma, ¿no? Caigo en mi propia trampa, ¿no? De no alcanzar mi propio ideal. Entonces, imagino que por eso para mí es tan importante generar espacios de trabajo que se acerquen a un lugar eh, bueno, de aprendizaje, de cuidado, ¿sabes? De que cada uno
pueda ser con mucho respeto a sí mismo y sacarlo mejor. Bueno, esa gestión de equipos para mí es importante. Cuando tú me has visto trabajar, también me has visto trabajar en el entorno de Baraca. Es verdad que con personas que no con todas había trabajado antes, ¿no? Pero bueno, sí en un entorno que para mí es muy fácil tomar decisiones, ¿no? Porque, pues bueno, nos lo montamos nosotros, nos lo gestionamos nosotros, no tenemos a nadie, ¿no? A quien rendir ninguna cuenta. Estamos ahí de manera voluntaria, una serie de personas, para crear algo, ¿no? Al mismo tiempo, cuando he ido a trabajar a otra institución donde me han planteado un equipo de trabajo que no conozco a nadie, ¿no? Que nadie me conoce a mí, tiendo a buscar exactamente lo mismo, con menos tiempo, con otros recursos, eh, y insisto en que para mí lo importante es lo que cada uno saque en ese proceso, que cada uno pueda sacar lo mejor de sí mismo en ese proceso y bueno, y por supuesto contar, no puedo contar desde otro lugar que no sea mi mirada, ¿vale? Entonces, bueno, necesito establecer muy claro el para qué estoy contando lo que estoy contando y por qué lo estoy contando ahora, pero el para qué, o sea, darle un sentido vital a lo que estoy haciendo. Si no, no sé, no podría, no sé, creo que no podría hacerlo, tengo que buscarle, tengo que buscarle, darle una vuelta. Por suerte, todo es mucho más que un texto, ¿no? Entonces, es muy posible, porque está todo lo que no se cuenta. Confío mucho en que los proyectos le llegan a uno cuando le tienen que llegar, pero sí que ese cuidado para mí es fundamental y también para mí misma. O sea, ¿cómo puedo yo crear, aunque me voy creando mi propia burbuja con independencia con quien esté trabajando? Para mí es muy importante poder ser honesta en mi trabajo y poder estar bien para poder trabajar, ¿no? ¿Y con qué Entonces, sí. Sí, no, perdona, María. Sí, no, intento cada vez más eh, tampoco dejarme influenciar por la mirada de fuera, ¿no? Sino estar siendo muy honesta y establecer vínculos. Entonces, bueno, supongo que a veces hay personas que no me conocen o que están en otro lugar de trabajo y que de pronto puedan entender más o menos este proceso y lo que para mí es importante, pero bueno, yo también digo, bueno, a quien le llegue y que se suma al carro y quien no, da igual, porque al final Yo, el lugar de dirección también al final es entender que estoy firmando estas son mis claves y para mí es fundamental el cuidado de las personas con las que estoy trabajando. efectivamente, cuando tú has creado tu propio entorno y tu propio ecosistema, es más fácil controlarlo. Pero creo que de lo que estás hablando es de un estado de conciencia en el arte, ¿no? De cómo aceptamos la profesión de una forma íntegra. ¿Te encuentras con esas dificultades, María? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cuál es qué herramientas tienes para poder sacar eso que tira y que nos tira para abajo muchas veces? Pues me viene ahí una frase que me enviaron de San Ignacio de Loyola que dice, actúa como si todo dependiese de ti y confía como si todo dependiese de Dios. Y a veces tiro de ahí de la mística porque es verdad que a veces gestionar todas estas cosas, bueno, a veces no hay tiempo. Y pasa también dos ingredientes, yo creo también, Beatriz, que son importantes. Uno, eh, que quizá merezca la pena mencionar es la paciencia y, y recordar esa paciencia y que, bueno, que llegaremos hasta donde hemos llegado y no olvidarnos, ¿no? De tener paciencia cada uno consigo mismo y luego con el grupo, con el otro, o sea, bueno, ya está, ¿no? Y luego esto para mí es un ingrediente fundamental. Y viene hablando de lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de tener una comunicación empática, pero la paciencia es el arte de la paz. Entonces, bueno, pues tranquilidad, tranquilidad, que nos exaltamos muy rápido. ¿Por qué? Porque hay otro ingrediente importante. Y me he centrado más en el trabajo con el intérprete, ¿eh? Pero Ujú, con cualquier otro colaborador, ¿no? ujú. Que se puede dar. Porque, claro, los intérpretes luego, quizás, o sea, en el lugar de la dirección es un lugar bastante privilegiado porque estás en contacto con todo el mundo y luego te empiezas a dar cuenta, bueno, pues que a veces iluminación y escenografía suelen tener también sus conflictos, ¿sabes? Que dirección y dramaturgia también, o sea, que bueno, que son históricos.
Que eso Pero se ahí da. tiene que haber un líder, María, ¿no? Tiene que haber alguien que por mucho que ahora que haya muchos equipos de creación, tiene que haber uno como un eje central que sea el que esté cuidándolo todo y que pueda tomar las Pero decisiones, claro, porque que si no tiene eso que se ser la persona convierte... con más paciencia de todos. Con más paciencia de todos, porque es que es fundamental. Y luego que estamos trabajando dentro del terreno de la interpretación, sobre todo, pero hay que pensar que muchos de los otros colaboradores, de alguna manera, muchos, no digo siempre, ¿no? Pero han pasado por la interpretación. Es decir, que venimos todos un poquito de ahí. Y una de las características de los actores, de las actrices, es una intensidad emocional importante y una sensibilidad a flor de piel que no tienen otros artistas y que no tienen otros gremios. Entonces, claro, venimos de ser personas además, generalmente, yo porque también doy clases, entonces, bueno, cada año tengo una media en lo presencial, ¿eh? Ya digo, online tengo otros tantos, ¿no? Pero a lo mejor de manera presencial por cada año pasan 100 o 120 alumnos, ¿no? Por mis clases. Entonces yo observo cosas en común. Entonces, bueno, pues esta hipersensibilidad, ¿no? Que es la que hace que de pronto seamos intérpretes, porque podemos ponernos, tenemos esa capacidad de ponernos en la piel de otras personas, también la tenemos en la vida. Y generalmente ha sido muy vapuleada. ¿Por qué? Porque ahí fuera la gente no es tan sensible, entonces pues nos ha tildado de excesivamente dramáticos, exagerados. Entonces, venimos también ya un poquito así, ¿no? Como muy sensibles también a cualquier crítica, muy sensibles a la crítica, ¿vale? Muy sensibles a la exposición, o sea, es un poco paradójico, ¿no? Pero trabajamos con eso. Entonces, claro, esto en la sala de ensayo también se da porque depende cómo digas algo, cómo lo recibas, o sea, es que es muy sensible. Entonces van pasando los días, al principio empiezas con mucha energía y con mucho entusiasmo, pero las cosas, se va acercando el día del estreno, las cosas van minando, ya estás un poquito tal, además estás nervioso, además sales y das de cenar a tus hijos y luego vienes y te vas a no sé qué, además estamos en multitask, en varios... Bueno, pues en algún momento alguien va a saltar, pero normal. Claro, ¿vale? Y Extraño. porque somos eso, tenemos la piel muy finita. Entonces, bueno, también si podemos también entender que esto es así y que es parte del proceso y que la mayoría de las cosas pasan porque somos muy sensibles y le podemos dar ese espacio, yo creo que pues nos beneficia y que es súper normal. Y el que parezca que no, pues seguramente es el que más. A lo que me decías, ¿no? De este trabajo de humildad, bueno, a mí, por mi manera de ser, generalmente yo suelo pensar en cualquier situación que algo he hecho mal. O sea, yo tengo un nivel de exigencia muy alto, entonces yo suelo pensar algo hecho. Y entonces empiezo a revisar, ¿no? ¿Qué he podido hacer? Entonces, bueno, pues cada vez soy más rápida de qué he hecho, qué he dicho, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Entonces, bueno, pues más que creo que es una tendencia natural mía, ¿no? A decir, bueno, tal vez no he sido muy clara, tal vez no, tal, ¿no? Y luego, lo bueno es que a veces veo con mucha claridad alguna propuesta. Cuando no tengo mucha claridad también intento transmitirlo, ¿no? Para que la otra persona me dé opciones, como en el primer ejemplo, ¿no? Tenía un plan B, ¿no? Porque a lo mejor yo no lo he visto muy claro y necesito que me des algo para ver si va por ahí o va por acá o a veces pues haciendo, por ejemplo, la selva de Miranda, no tenía muy claro yo por dónde iba otra vez el vestuario, no tenía nada de claridad. Sin embargo, ahí trabajé con un vestuarista, con Ramón Velarde, que me dio muchísima tranquilidad. Me dijo, vamos a ir viendo, que tenemos tiempo, vamos a ir aterrizando. Me empezaba a hacer propuestas, las cambiábamos, dimos muchísimas vueltas. Sí, no me resulta, quizás un campo ahí que no me resulta tan fácil de identificar. Y me gusta, pero sé cuándo no, sé lo que no. Qué bonito, ¿Sabes? Lo María. veo y digo, sé que esto no es. No sé decirte todavía qué es, pero sé que esto que me estás ofreciendo no. Entonces, pues, claro, a veces también eso puede ser muy frustrante para, para quien no sabe, o sea, no me conoce, ¿no? Y dice, jo, ¿no? Eh, Mm, entiendo, esta, cuando
esta claridad tuya a la hora de crear un proyecto, María, o de elegir algo lo que quieres hacer, ¿de dónde, cuál es el germen, cuál es la semilla? Supongo que darle un sentido a la existencia y, y que dentro de todo lo que realmente pues me gusta, ¿no? Que siempre me gustó estudiar, siempre he tenido mucho vínculo con las artes plásticas, con la pintura, tengo un abuelo que pintaba, o una abuela que le gustaba mucho también hacer vidrieras y cosas con las manos y siempre he estado por ahí. O sea, muchas veces pensé en estudiar bellas artes, un vínculo con la escritura muy fuerte también por mis abuelos, mucho, ¿no? Una abuela que me quedé con las ganas, que me hubiera enseñado a coser, ¿no? Que era modista, pero ahí mi cosa con el vestuario, ¿no? Que no acabo de cuadrar. Haces tu Y correlación ahí. sí, Ay, qué hermoso. y lo que es el arte teatral, siempre lo he jugado mucho, desde muy niña venía ya, no sé, mm, si el karma o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues a la hora de irme ubicando en la vida, pues ha sido algo con el que he tenido, un lenguaje con el que he tenido afinidad. A veces, ¿no? El otro día, después de la función, en este encuentro con el público, venía una madre con su hijo que está empezando a estudiar artes escénicas, ¿no? Y entonces me decía, oye, que a las madres que nos da tanto miedo, que nos da tanta inseguridad, ¿no? Que tanta gente dice se va a morir de hambre y tal. Y yo le dije, mira, olvídate. ¿Por qué? Porque uno es algo, ¿no? O sea, es así. Entonces, pues tienes la suerte de que tu hijo lo sabe, porque hay otros niños que no lo saben todavía lo que son, entonces tu hijo lo sabe. Y ya está, y le estás acompañando. Entonces ya, si se muere de hambre, si no se muere de hambre, entonces, todo esto, olvídate, porque lo que está descubriendo es lo que es, y lo importante es ganar herramientas en tu oficio, esa artesanía que otros antes que tú la han ejercido, la han desarrollado, entonces conocer bien tu oficio, conocer cuál es, porque hay una parte muy artesana del teatro o del cine, o sea, todo tiene una mecánica, hay que conocer, ¿no? Y entonces, pues todo esto es lo que te da el estudio. Luego tú eres tú mismo y tu lenguaje es tú mismo, pero el estudiar, lo que decíamos, echar raíces, de aprender un oficio o aprender una mecánica, aprender una artesanía. O sea, el teatro, las artes escénicas tienen una manera, un modus operandi de hacer. Y entonces, pues conocer eso, ¿no? Pero uno, desde luego, que es lo que es. Y entonces, pues yo creo que para mí este es el lenguaje con el que yo encuentro que comunico mejor, ¿vale? Ese intento por así un para qué, un sentido a la vida. eh, y más allá de lo que tú decías, ¿no? De lo mundano, es un lugar donde hay encuentro con otros seres humanos, donde, como dice Anne Bogart, ¿no? Podemos generar otros mundos posibles, otras mejores sociedades, ¿no? Donde nos encontramos para ver cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo, si hemos mejorado algo, no hemos mejorado, entonces, donde nos podemos, eh, no sé, repensar, ¿no? Generar esas sociedades modelos, ¿no? Que dice ella. Y entonces, pues hay trabajos, hay proyectos, ¿no? Que vienen y que son, pues, como, pues, pulsiones, pues son muy fuertes. No sé, hay que hacerlo. No sé cómo decirte. Y entonces se da algo. Hay veces que están en carpetas ahí en mi escritorio años. Y de pronto, pues, te viene alguien que quiere trabajar, que quiere, ¿no? Y que te da ese aliento. Y entonces se empieza a mover la energía y se acaba haciendo. Es como, ¿por qué se iban, ¿no? ¿Por qué se iban a descubrir las Américas? Porque, o sea, ¿qué necesidad había, ¿no? Pues supongo que es esa búsqueda, es ese encuentro con el misterio también que tiene el teatro, con lo inefable, ¿no? Con lo que el teatro, pues bueno, es y ya no es, ¿no? Entonces, con ese acontecer que se parece tanto a la vida, que uno repite, ¿no? Y repite y repite,
¿no? Que eso es lo que tiene también el teatro, intentando encontrarle un sentido. No sé, supongo que por ahí van los tiros, ¿no? María, y desde tu perspectiva, ¿dónde camina el teatro ahora? ¿A dónde nos dirigimos? No sé, creo que estoy demasiado pegada al árbol como para ver el bosque, Ujú, la verdad. ujú, Me cuesta mucho responderte a esa pregunta, ¿no? Es como preguntar hacia dónde vamos como humanidad. ujú. No sabría muy bien, ¿no? Porque viendo la situación del mundo, ¿no? Y viendo, pues, no sé, me cuesta mucho responderte, pero sí que me parece importante que sigamos. ¿No? Es que sigamos aportando un poquito de para qué y de luz al mundo, ¿no? Sí que para mí, puedo decirte lo que es para mí, y para mí, más que hacer un reproche a lo que hay o una denuncia de lo que hay, yo necesito ofrecer un poco de luz al final del túnel, ¿no? Como un poco de aliento, de decir, venga, venga, que estamos que tal y como está todo, no nos vengamos abajo, ¿no? Sino que honrando a quienes nos precedieron, ¿no? No tiremos la toalla. Porque si las personas teatreras, ¿no? Que somos como estos Quijotes, ¿no? Que no queremos ver el mundo que hay, sino otros mundos posibles, eh, tiramos la toalla al futuro, ¿no? Ya se Entonces, acabó, María. Ya claro, es el no jardín sé, de los cómo cerezos hasta el generar último. esperanza, sí. Y Ujú. a todas estas, pues esto, supongo que habrá muchas familias, muchas madres, muchos padres que dicen, es que mi hijo, ¿no? Y se va a morir de hambre y tal, y no sé qué. Digo, ay, no, tu hijo es muy necesario, por favor. Ya le harás tú las croquetas, ¿sabes? Pero es muy necesario, ¿no? Que la cultura y el Claramente. arte siga mirando y siga ofreciendo horizontes y otras posibilidades, ¿no? Si los que nos dedicamos a esto nos rendimos, ¿qué será del mundo, ¿no? ¿Qué Y quedará? aunque solo sea por Van Gogh, ¿sabes? Como te digo, aunque solo sea por los que, ¿sabes? Lo pasaron tan mal que yo a veces digo, venga Imagínate, María, relativiza un poco, que ha habido artistas, imagínate. el otro día decía mi hija, qué difícil es tocar el piano con las manos frías. Y digo, ¿te imaginas? Y nosotros tenemos calefacción, ¿te imaginas lo que Sí. eran para estos artistas crear? ¿Sabes? Tendrían que tener los dedos morados y ahí seguían. Entonces, relativizar un poco porque al fin y al cabo, si miramos para atrás, no estamos tan mal, ¿no? Ujú, Entonces, no, que no tiremos la toalla. El otro día leía que es normal, ¿no? Pero que fíjate, me hacía pensar que el ser humano le resulta más fácil hacer cambios cuando el dolor es muy intenso. ujú, Si el dolor es leve, no cambia, lo aguanta, ujú. ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa? Que tenemos un punto intermedio donde el dolor es leve y entonces no seguimos. Entonces, claro, aunque solo sea por eso, por tantos otros artistas, ¿no? Que por Meyerhold, ¿sabes? Ujú, Por sí. Meyerhold y todo por lo que atravesó. O sea, es que esta gente de verdad, que claro, tenían situaciones tan adversas que Ujú, no había otra. ujú, Y nosotros nos encontramos en eso, en términos medios, ¿no? ujú. Donde, bueno, no estoy tan mal. Sí, Pues no, no. no tirar la toalla, por favor. Sí, Eso es. también buscar esa libertad también del artista, ¿no? Mm. Está claro que el teatro se está desarrollando, está ahora dando sus respuestas a lo que estamos viviendo seguramente socialmente. Y hay un teatro, como puedo escuchar el tuyo, de un teatro que está buscando con una luz, una esperanza, y que frente a cualquier adversidad el teatro tiene que estar ahí, tiene que seguir, tiene que persistir, no tiene que rendirse nunca, es como Mm. una misión y que pese a las tinieblas, pese a todos los conflictos, porque depende de cómo lo miremos. Parece que estamos viviendo en una sociedad donde nada pasa, pero pasa todo, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué grado de conciencia y de despertar hay que tener
para, para seguir en el arte, ¿no? Y hacer de eso una disciplina para también despertar conciencias y como tú dices, a mí me parece que dar luz, ¿no? Y hacer a la gente pensar y dar esperanza a María, ¿no? Mm. Que no sean, que creo que tu teatro de eso se trata, ¿no? De no solamente exponer la crisis del mundo, cómo estamos, ¿no? Los seres humanos de locos, todos los sufrimientos y padecimientos, sino que hay algo en nosotros que nos libera, que traspasa, que el hombre está por encima de todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son tus nuevos proyectos o tus nuevas, qué visiones tienes ahora próximas, futuras? Bueno, este Pinocho me gustaría que se viese, entonces, bueno, pues hay buscar lugares de exhibición y de proyección. Y luego, mira, curiosamente, el primer montaje que hicimos en Baraca, pues que tuvo, bueno, Sueño Lorca o El sueño de las manzanas, que tuvo muchísima proyección, muchísima, ¿no? Muchísima acogida, ¿no? Lo hicimos después a los 10 años de compañía y ahora de pronto lo hemos retomado, ¿no? Pero ahora solo, al principio fueron 5 intérpretes, luego 4, así va la producción, y ahora 2. Y ahora 2 y Qué sin bonito, escenografía. ahora son dos lo que lo Sí, hacen. Wow. sí, sí, somos 2, entonces es muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Y entonces, pues esto también está de pronto dando un, ¡buah! Es como un aire fresco, que es además algo muy sencillo, muy fresco. Es Lorca, eh, que está llegando, que llega, además, no sé, en un momento que de pronto está llegando y se está recibiendo con mucha alegría y con mucho entusiasmo, así que también dándole un poco de vidilla a esto, que nos viene muy bien. También algo, pues eso, los últimos montajes, La Selva de Miranda, que era una coproducción con Perú, o ahora Pinocho, pues tiene una complejidad, ¿no? Actoral, tú lo has visto, ¿no? Y bueno, que de pronto juntarse, ensayar eso, moverlo, ¿no? No es algo tan fácil. Y de pronto tener 2 actores y una maleta, ¡buah! Es como volar Ya está. casi, como de aire fresco también para, por lo menos, ¿no? Para mi persona, ¿no? De pronto algo dices, uy, qué bien, qué fácil, ensayamos, hacemos, ¿no? Tin, tan, ¿no? Así. Nivel de complejidad y trascendencia, ¿no? Y de lenguaje y de que tiene Pinocho, pues esto no lo tiene. O sea, ya está. ¡Buah! Eso tiene el Lorca. Es de pronto un poquito de Bueno, alegría. muchas veces en las cosas más sencillas aparecen las cosas más complicadas, María, ¿no? Sí, ahora mismo lo llevamos a Colombia y lo estamos haciendo en el local donde tú nos has visto ensayar. Sí. Y claro, como es un sitio pequeñito, pues no cabe mucha gente, entonces se está quedando mucha gente fuera, entonces decimos, venga, lo hicimos en diciembre, pues venga, hagámoslo otra vez en enero. Y otra vez Claro, pasó lo mismo. Y entonces ahora volvemos otra vez a hacerlo en febrero por eso, porque se queda la gente fuera. claro. Y luego a raíz de eso, pues ya lo estamos, o sea, vamos el 31 al Café de las Artes a Santander, estaremos por Zaragoza, bueno, iremos anunciándolo en la web. Qué bien, Vamos María. a, vamos a estar en Lima en septiembre, Ah, iremos a Colonia también en Alemania y bueno, y estamos también ahí al habla porque posiblemente en mayo iremos a Riyadh en Arabia Saudí, o sea que bueno, que de pronto se está dando una wow. cosa, Qué pero precisamente maravilla, por eso, María. Qué porque es muy maravilla. sencillo, ¿no? Porque viajamos 2, 3 personas máximo y con una maleta y el vestuario. Entonces, Pero claro, eso es trascender. O sea, si al final, ¿qué se necesita para el teatro, no? no, está ¿Qué claro, se está necesita? claro. Y nos da eso, esa alegría, ¿no? De decir que es algo a nivel de producción, ¿no? De gestión, de distribución, que se ha dado, como pasó cuando lo hicimos, que fue algo así que de pronto se dio y cuando me quise dar Pero cuenta. lo dices como si fuese una cosa casual, como si fuese una casualidad. Un poco sí, o sea, cuando yo lo monté en su día, esto yo quería que lo dirigiera otra persona. Quería que nos juntáramos a hacer algo, ¿no? Y de pronto se dio, pues eso, oye, ¿por qué no lo diriges tú si la otra persona no puede ahora? Ajá. Alguien me lo dijo y de pronto
me encontré haciéndolo y de pronto que tenía lugares de exhibición y dije, ostras, tengo que formarme como sociedad, como empresa, como asociación, lo que sea. Se dio. Y de pronto enseguida estábamos en Londres y de pronto teníamos... No fue algo que... Planeado, fue una cosa que sucedió como un proceso, ¿no? Exacto. Y cuando lo repusimos a los 10 años de compañía, un poco parecido. O sea, sí que decidimos, oye, hagámoslo, bien, falta una actriz, ¿por qué no entras tú? Venga, vale, lo voy a revisitar, pero con menos actores, no sé qué. Y entonces escribimos, entonces el Pavón lo llevaba a Kamikaze y nos dijeron que sí, nos dieron fecha y nos vinieron a ver y entonces acabamos en Canal y en la noche de los teatros, así. Pues ahora mismo pasa un poco igual. Nos pedían un proyecto de Lorca, de pronto, pues, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no lo haces tú? Bueno, venga, pero era solo para Colombia. Pero ya que lo tienes, dices, bueno, pues hagámoslo. Y de pronto está pasando otra vez lo mismo que ocurrió Qué entonces. bonito, pues ojalá que ese espectáculo gire, que viva y que salgan muchísimas funciones, María. Aquí en el link abajo del vídeo voy a poner dónde pueden ir la gente a verlo, compartir en las redes sociales, abrir Baraca, que la gente cada vez lo conozca más. Me encanta que la gente se esté quedando fuera. Claro, claro. Es como un pequeño teatro de cámara, la verdad. A mí me recordó, ¿no? a este teatro de Ángel pequeño, íntimo, donde suceden unas cosas increíbles. Sí, sí. Y en esta sociedad en la que estamos ahora, de todo, de la aceleración y de tal, creo que tu espacio es un espacio como de reencuentro otra vez, ¿no? Con una cosa, una pureza sutil, María. ¿Sabes? Eso es, sí, un poco un poquito ese oasis, ¿no? Ese oasis, sí. Y mi compañero José Manjón, que lleva lo que es toda la parte del laboratorio, ¿no? Pues igual os invito también a visitarlo, porque así tal como tú lo mencionas, ¿no? Ese lugar de pronto de encuentro, de oasis, ¿no? Eso es lo que se da también en el laboratorio. O sea, hay tanta gente que viene y que no, sí, y que no deja su grupo. Baraca no solamente tenéis la parte de teatro, sino que hacéis talleres con Exacto. José. Yo he visto los espectáculos que ha hecho y han sido maravillosos. O sea, creo que hay que darlo a conocer, Sí. María. Ojalá que desde este pequeño balcón que tiene Be Acting Lab, que está empezando, la gente que no te conoce todavía te pueda conocer más. Muchas gracias. Por supuesto, y que puedan leerte y que te puedan vivenciar, porque creo que la aportación que estás haciendo al teatro, María, es súper valiosa, de verdad te lo digo. Muchas gracias. Lo creo. Haces un teatro con algo muy, muy delicado y especial, así que yo te doy las gracias por haberme dado este ratito y en esta conversación tan bonita que hemos hablado de tantas cosas, de procesos creativos, del porqué de teatro, de aportación. Y espero que a las personas también les sea útil de poder escuchar esta conversación y que aprendan también jóvenes actores o jóvenes directores que empiezan en la profesión, que hay tanto de artesanía que estudiar y que se hace haciendo también, María, ¿no? Que muchas veces las escuelas están ahí, pero al final es en el proceso y en el camino donde se aprende, en ningún sitio más, ¿no? Y que tengan ese coraje y valentía de salir y de seguir. Sí, muchas gracias por dar este espacio y por escucharme, ¿no? Y sigamos, ¿no? A pesar de todo lo que hay. Pues muchísimas gracias, María, por tu aportación, por tu mirada y por tu visión y tu belleza. Así que gracias y espero verte pronto. Gracias. Gracias, María. Gracias a ti.